Muy buenas. Es un privilegio para mí poder compartir siempre con ustedes. Siempre recuerden el dilema. A Dios a Dios no le interesa su dinero en lo más mínimo. Siempre recuerde eso, por favor. Hoy quiero invitarlos a ustedes para que, como siempre, tengan una Biblia en mano, porque vamos a hablar de un tema muy controversial, y ¿fue la Iglesia Católica Romana la que dio la Biblia al mundo, como muchas veces pretenden hacerle creer a la gente? La pregunta hoy es, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Este es un tema muy controversial y espero poder resolver esta pregunta hoy. ¿La Biblia católica o la Biblia protestante? Hay mucha confusión por todas partes respecto a la palabra de Dios. Muchos no saben si seguir la Biblia católica o la llamada protestante. Aún entre estas dos hay muchas versiones diferentes. Pero la pregunta es, ¿cuál representa la palabra de Dios? ¿A cuál, debe, a cuál debemos aceptar para seguir? El propósito de este estudio es aclarar algunos puntos sobre el tema. ¿La Iglesia Católica Romana nos dio la Biblia? Por medio de anuncios, en revistas y periódicos, y también por medio de predicaciones públicas, se hacen afirmaciones que la Iglesia Católica Romana supuestamente es la responsable de la existencia de la Biblia hoy en día, y que aparte de ella, nadie poseería la Biblia hoy. De hecho, no habría tal libro, dicen ellos. Esta afirmación la concluyen inevitablemente es que según ellos todos debemos volver al seno de la Iglesia Madre, que propone ser la única y la verdadera. Pero vamos a examinar algunas pruebas. Todo el mundo tiene el derecho de expresar sus opiniones y convicciones. A nadie se le prohíbe hacer esto. Todo el mundo tiene el derecho de hacer afirmaciones según sus creencias. Igualmente, tiene todo el derecho de demandar pruebas de las afirmaciones que hacemos y de examinar las pruebas presentadas. Hecho esto, luego cada quien tiene el derecho de hacer sus conclusiones libremente. Así que recomiendo que todo individuo tiene el derecho a su propia opinión. Vamos estudiando esta cuestión con un corazón abierto, sin prejuicios, sin ánimo de ofender jamás a nadie, solo con el ánimo de aprender. Examinemos los casos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, sencillamente porque pertenecía a los hebreos. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, dado que los griegos habían conquistado aquella parte del mundo poco antes del tiempo de Jesús, o sea, el Mesías, se hablaba el griego casi por todas partes. Era cosa natural que el Nuevo Testamento fuera escrito en el griego koiné. Los manuscritos. Los autores inspirados escribieron en pergaminos. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice Pablo a Timoteo: escuchen esas palabras. Tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, siendo escritos por manos, los llamados manuscritos, y los manuscritos originales ya no existen, o por lo menos no se han descubierto.
perecieron con el uso, pero no antes de que fueran hechas copias de ellos. Estos manuscritos originales y sus copias circulaban en las congregaciones, de congregación en congregación. Colosenses 4:16, no olviden este pasaje. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de laodicenses la leáis también vosotros. Así cada congregación de cristianos, no de evangélicos, no de católicos, no de testigos de Jehová, porque no existían, de cristianos, tenían el privilegio de estudiar de verdad las exhortaciones escritas a otras congregaciones. Existen tres manuscritos importantes, y esto por favor no lo olviden, y es el manuscrito sinaítico, el manuscrito alejandrino y el manuscrito vaticano. El Vaticano es posición de la Iglesia Católica Romana, pero se ha permitido a los eruditos protestantes usarlo para las traducciones. Los traductores católicos romanos no lo usan autorizadamente porque han tomado la posición de que la versión latina, la llamada Vulgata, que fue escrita entre el año 384 o el 405 después del Mesías, hecha en gran parte por Jerónimo, es autorizada por la Iglesia Católica Romana. Esto es el manuscrito vaticano, no lo olviden. El sinaítico es el más completo y perfecto. De los tres manuscritos antiguos, no lo usa la Iglesia Católica. No es cierta, pues, su afirmación de que ha dado la Biblia al mundo. La Iglesia Católica Romana utiliza el manuscrito vaticano, aunque lo tienen ellos en su poder, tampoco lo usan, porque ellos se basan prácticamente en la versión autorizada de ellos, que es la Vulgata latina, que fue escrita por Jerónimo en el año 384 y 405 aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el origen de las versiones latinas? Un siglo y medio después del establecimiento de la Iglesia del Señor, que fue en el año 33 aproximadamente, ya habían muchas congregaciones de cristianos establecidas en la parte occidental del mundo mediterráneo, donde se hablaba el latín. Desconocido el griego, en esa parte había gran necesidad de traducir las escrituras al latín para que pudieran leerlas, para que pudieran ser leídas en la lengua latina. Fueron hechas muchas traducciones, pero por ningún mandato especial de papas. En esa época no existían los papas todavía, o de sínodos, o de llamados concilios ecuménicos. Fueron diferentes individuos las hicieron, teniendo ellos conocimiento de las dos lenguas, del griego y del latín. Estas versiones o traducciones se llamaban las versiones latinas. Habían muchas. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego koiné. Las versiones latinas pues eran traducciones del griego al latín. Ahí es donde surge que se necesitaba una supuesta versión autorizada. Para fines del siglo IV, hasta el siglo IV aproximadamente, muchos sentían la necesidad de tener una llamada versión autorizada de la Biblia. Fueron propuestas dos razones, a saber, la necesidad de proteger la verdad contra los herejes y la crítica de parte de los judíos inconversos de que los cristianos tenían muchas Biblias, pero no eran Biblias distintas,
sino meramente distintas versiones o traducciones. La versión Vulgata latina aparece aproximadamente en el siglo IV. De todos modos, el obispo de Roma mandó a Jerónimo a hacer otra traducción de la Biblia en el latín que sirviera de versión autorizada. Jerónimo tradujo la Biblia, que ya tenía mucho tiempo de estar en circulación, haciendo su traducción en la lengua latina. Esa versión de la Biblia llegó a ser reconocida como la antigua versión latina llamada la Vulgata. De esa, la Iglesia Católica Romana ha hecho otras traducciones en otras lenguas de hoy. Así vemos pues que la Biblia llamada la Católica es una traducción en español e inglés de otra traducción que es la Vulgata latina. En cambio, las Biblias llamadas por algunos Biblias protestantes es una traducción de los manuscritos hebreos y griegos. Esto significa que la Biblia llamada protestante en la lengua española, por ejemplo, es una traducción de manuscritos escritos en la lengua que hablaban los profetas y los profetas de Dios. Se ve pues la gran diferencia. La Biblia católica de hoy es una traducción de otra versión de manuscritos antiguos, mientras que la Biblia llamada protestante es una traducción de los textos manuscritos originales. La Iglesia Católica en el siglo IV, graves en esto, siglo IV, manda a hacer una versión de la Biblia autorizada, y esa fue la Biblia que la Iglesia Católica creó y que es la que le dio al mundo. Eso sí es verdad, pero esa no era una Biblia traducida de los textos originales, sino una traducción del griego al latín y del hebreo al latín. Que esto quede claro, y fue hasta el siglo IV. En ese momento tampoco existían papas. Los libros apócrifos. Debe ser interesante a mis oyentes el hecho de que la Biblia, de la cual les predico en este programa radial y en todas mis predicaciones, contienen los mismos libros que contenía la Vulgata de Jerónimo, con excepción de unos cuantos que él incluyó en su versión, la Vulgata latina, pero no como de autorizar, como algo de autoridad y excepcional como los otros. Pero la Biblia católica de hoy tiene esos libros adicionales, como de igual autoridad y autenticidad que los demás. Mis estimados amigos, tengamos presente todo esto. Para concluir, las versiones que hoy en día tenemos en español, que la gente llama protestantes, son traducciones del hebreo directamente y del griego, mientras que la traducción que hacen las Biblias católicas es una traducción de la Vulgata latina. La Vulgata latina fue una Biblia que apareció a partir del siglo IV y fue traducida del hebreo al latín y del griego al latín. Por eso no es una Biblia muy fidedigna, mientras que la Biblia que supuestamente llaman protestante es más fidedigna que la Vulgata latina. Y en ese sentido, si la Iglesia católica romana tiene que dar cuentas de haber dado una Biblia, fue de la Vulgata latina, no de la Biblia original. Que Dios les bendiga.